El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Sean bienvenidos una vez más a los ministerios proféticos luchando por la verdad. Que el Señor Dios Todopoderoso nos acompañe en esta hora a usted y a mí en la meditación de la palabra de Dios. Como estamos viajando y haciendo lo que creemos que está en la voluntad de Dios, entonces cada vez que estemos acá aprovecharemos los en vivos. En esta hora vamos a traer un tema sobre la muerte. Quizás no sea un estudio bíblico extenso, sino que creemos que vamos a tratar algunas cosas importantes que nos conciernen en esta hora. Comparte esta enseñanza, comparte nuestras redes sociales, comparte nuestros mensajes y comparte con los tuyos la palabra de Dios, conversa de la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, recuerda los puntos doctrinales de la Biblia, los importantes, lo que nos concierne. Y antes de tratar el tema, vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él nos bendiga en esta hora y que lo que creemos que nos ha dado lo podamos compartir con tranquilidad y libertad con todos ustedes. Hoy vamos a tratar sobre la muerte, vamos a hablar sobre el mensaje de la muerte, sobre la doctrina de la muerte o algunas cosas importantes de una doctrina que debería predicarse en las iglesias, pero poco se habla, incluso poco se evangeliza y a nadie se le recuerda este tema. Así que oremos antes de leer la palabra de Dios y entrar a estos puntos doctrinales que creemos que deberían tratarse más a menudo en las congregaciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre nuestro, el de los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro, el correspondiente según el día, danos, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón en esta hora, Señor. A los que nos escucharán en estos momentos o nos escucharán a través de las redes sociales, bendícelos grandemente con tu palabra, Dios mío, y ayúdanos a volvernos a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias, mi Rey. Amén. El Señor te bendiga, hermano. Sé bienvenido una vez más a los ministerios proféticos luchando por la verdad. Quien te habla en esta hora, tu hermano en Cristo, el predicador Juan José Méndez Velasco. Y tu oración por nosotros será la mejor ofrenda. Te invito a que leamos en Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, te invito a que leamos la palabra de nuestro Dios. En Isaías capítulo 38, toma tu Biblia, comparte este mensaje a través de las redes sociales. Compártelo con los hermanos en Cristo. Compártelo para que las personas puedan identificarse con la palabra de Dios, puedan volverse a la palabra de Dios.
y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Así que te invito una vez más a que leamos Isaías capítulo 38, el verso 1 en adelante. Isaías 38, el verso 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios nos ayude en esta hora a compartir su palabra. Dios nos ayude en esta hora a compartir su palabra con todos ustedes. Hermanos, vamos a tratar el tema de la muerte. Vuelvo y digo, una realidad que el hombre, el ser humano, jamás podrá contrarrestar, aunque te lo quieran hacer creer. Aunque vean noticias de supuestos presidentes hablando sobre tener vida eterna, hablar sobre la fuente de la juventud, la muerte es algo que nadie puede contrarrestar. Nadie, ningún ser humano en este planeta puede por sí mismo contrarrestar la muerte. La muerte es una realidad, pero un tema doctrinal bastante descuidado en las iglesias, un tema que nadie quiere tocar, que nadie quiere tratar. Incluso tuve las experiencias cuando traté este tema en algunas congregaciones sobre la muerte, que sus líderes se incomodaron, que los creyentes se asustaron. Que creyente, hermano, cuando un evangélico le tiene miedo a la muerte, ya todo está perdido, ¿yo? Cuando usted ve que un pastor, que una iglesia, que un evangélico tiene miedo de morir, ahí no hay esperanza, hermano. Ahí no hay salvación. ¿Oyó? Lo que identifica el cristianismo de todas las religiones y de todos los credos es que el cristianismo se define por no tenerle miedo a la muerte. Eso, y lo vimos en nuestro Señor Jesucristo cada vez que hablaba con sus discípulos y les decía: vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será maltratado, escupido, escarnecido, le crucificarán y le matarán, pero resucitará al tercer día. Pablo, cuando le profetizaron que iba a correr peligro en Jerusalén, dijo: ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también estoy dispuesto a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo dijo Pedro, lo mismo dijo Juan, lo mismo dijeron los apóstoles. Incluso vemos el testimonio de Esteban, cómo no le tiene miedo a la muerte ni a las pedradas, y aún más cuando está viendo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Así dice Esteban: veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y cuando Esteban ve esa gloria, porque ya había actuado en fe, siendo apedreado, le dice al Señor: Señor, no le tome en cuenta los pecados a estos hombres, lo que acaban de hacer conmigo, porque el que está en la gloria no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo al entorno. Y hoy en día, lamentablemente vivimos en medio de un
una iglesia que no quiere escuchar, una iglesia que no quiere escuchar la doctrina de la muerte, que no quiere escuchar el mensaje de la muerte, que no quiere hacer un análisis de la muerte y mucho menos que alguien vaya a predicar sobre la muerte en las iglesias. Se incomodan, se molestan y los pastores y los supuestos predicadores, tú los buscas hoy en día. Y este tema, punto doctrinal muy importante incluso para evangelizar, no lo tocan, se incomodan, no les gusta, tienen un problema con la salvación, tienen un problema con la salvación, tienen un problema con Dios, tienen un problema con Cristo, porque Cristo incluso le dice a una de sus iglesias, mira, vas a pasar persecución por 10 días, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, séme fiel hasta de muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús dice, el que procure salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, este la salvará. Así dice la Biblia. No quiero adelantarme muchas cosas. Leímos en Isaías 38:1 como base, porque es a uno de los reyes de Judá quien se le dice que se va a morir. No importa que sea rey, no importa que sea millonario. Así que la muerte es un tema que trata la Biblia de principio a fin. En Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17, el Señor, cuando crea al hombre y a la mujer, le dice al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, morirás. Es decir, completamente morirás. Morirás, dice el término hebreo, que es mot tamut, morirás. Es decir, completamente morirás. Y la Septuaginta, los traductores hebreos que pasaron al griego, estas palabras también las traducen, las pasan al griego con el mismo énfasis, con la misma intención. Y vemos que Dios le advierte al hombre, no comas del fruto porque morirás. Dios le está dando un mandamiento y le está advirtiendo las consecuencias. Las consecuencias. Dios no le está diciendo te voy a castigar, te voy a destruir, te voy a hacer esto. No, Dios le está diciendo no comas del fruto porque el día que comas de él, tú morirás. Tú morirás. Lo que quiere decir que la genética con la que el hombre fue creado no iba a aguantar eso. Es decir, las consecuencias de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no le hacía falta comer, porque si le hubiese hecho falta comer, Dios no le hubiese dicho nada de eso. Dios le dio al hombre la capacidad ese día de ponerle nombre a los animales, se le dio la capacidad de imponer conocimiento a la demás creación de Dios, identificarla. O sea, mire hasta dónde llegamos, todo lo que perdió el ser humano. Entonces nosotros vemos en Génesis 3, como el Nahas o el serpiente, porque está en masculino, no es que era un animal que se le metió el diablo o era un animal que andaba por el huerto de estas creaciones de Dios, no. Juan capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás es la serpiente antigua y la palabra serpiente, que viene del hebreo Nahas, lo que significa es el susurro. Eso es lo que significa la palabra Nahas, que se traduce al español como serpiente, el susurro, por su siseo. Es la misma palabra que se usa para hechicero, para hechicería. ¿Me entiendes? Era como vemos en Ezequiel 28, era el querubín que estaba en el huerto del Edén también, pero que no se conformó con lo que Dios le había dado.
Entonces vemos que cuando la mujer come, porque fue engañada, le da también a su marido, quien come, y se dieron cuenta que estaban era desnudos, después que Satanás, la serpiente, les había dicho que iban a ser como dioses, que no se iban a morir, porque esa es la interpretación satánica, que anula la literalidad de la palabra de Dios. El diablo anula la literalidad de la palabra de Dios. Cuando tú le presentas a alguien la Biblia y esa persona dice, mira, la Biblia dice así, pero eso no es lo que quiere decir. Esa persona es peligrosa. Esa persona no es confiable. Esa persona quiere imponer sus propios pensamientos. Esa persona quiere andar en el pecado. Esa persona quiere andar en la maldad. Esa persona quiere hacer su propia interpretación de lo que Dios ya había dicho. El hombre come del fruto, desobedece a Dios y la muerte comienza a hacer un efecto en su vida. No muere de una vez. Y estudiando esa expresión de Dios, se dice claramente que no iba a morir de una vez, que iba a entrar a un proceso de muerte. Si usted estudia la palabra del hebreo y la estudia de la Septuaginta, le está hablando Dios claramente que no iba a morir instantáneamente, sino que iba a haber un efecto en su vida, una consecuencia que lo llevaría a la muerte física y literal. La Biblia dice que Adán duró 900 años y murió. Matusalén duró 969 años y murió. Caín murió. Abel murió. Todos murieron porque el pecado entró a la raza humana y a toda la creación por culpa del hombre. Lo de que la muerte significa separación son conclusiones teológicas y son conclusiones que se van conociendo en el estudio del griego, pero en el hebreo la palabra muerte, que es mot-samut, ciertamente morirás o morirás, está hablando del cesar de la vida, de la muerte muy real, muy literal, está hablando del fin de la vida. Las personas se van a morir. La muerte es una realidad. Y por causa del pecado entró la muerte, dice Romanos capítulo 12. Quiero más que todo de estudio, porque no me considero un maestro de la palabra, recordarte sobre el tema de la muerte. Romanos capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 5, verso 12. Aquí está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie es inocente. Nadie es inocente. Nadie es inocente en esta tierra. Nadie es inocente. Hoy estamos viendo propagandas por las redes sociales, países acusando a otros países, ciudadanos de un país metiéndose en los problemas de otro país, personas que no saben de conflictos, de situaciones, pero que como ellos piensan que los demás son malos y ellos son buenos, comienzan a condenar, a acusar a otros de asesinos, de genocidas, de estafadores, de violadores. Pero cuando las personas son así es porque cuando las personas acusan de esas maneras a otros por las redes sociales, porque nunca tienen valor de salir a la calle, nunca tienen valor
de argumentar y comenzar a hacer lo que supuestamente ellos tienen la libertad de hacer sin fotos y sin su nombre original por las redes sociales. Lo que no pueden hacer afuera lo hacen por allí, pero ignorando que cuando tú llamas asesino a alguien, cuando tú dices que fulano se merece esto, que Perencejo se merece aquello, es porque tú también eres así. Cuando tú dices que otros se merecen morir, es porque tú también te lo mereces. La Biblia dice que nadie es inocente, que la muerte entró a todos los hombres y se transmite, porque no solamente es un problema espiritual, es un problema de genética. Entra el cuerpo a lo que nace en un proceso de envejecimiento. Cuando las personas nacen, entran a la vida en un proceso de envejecimiento. Todos estamos destinados a morir, porque el pecado entró al ser humano, entró a este planeta, y quiero recalcártelo y quiero decírtelo otra vez. Todos estamos destinados a morir. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mira, la paga, el salario del pecado es la muerte. El pecado nos lleva a una vida condenada a morir. El pecado nos lleva a una vida condenada a morir. El pecado nos lleva a una vida condenada a morir. Ezequiel 18:4 dice, el Señor, he aquí todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El mundo está sentenciado a muerte. Los hombres no pueden detener la muerte. Mire, hoy estamos viviendo en una sociedad fantasiosa, en una sociedad alejada de la realidad, en una sociedad donde te dicen que vas a ser robot, que te van a poner una mano como la Guerra de las Galaxias, que te van a poner un chi en la cabeza, que la inteligencia artificial está creciendo y que va a traer una prosperidad y van a haber unos cambios terribles, y todo el mundo está dando el discurso de la paz, y cada vez que cuando comienzan a dar ese discurso de la paz, ese discurso que viene la prosperidad, ese discurso de palabras bonitas, solamente hay guerra, ruina, desgracia y destrucción. Y hay un conflicto que ahorita no lo sientes tú por estos lados, pero hay un conflicto internacional tan terrible que lo que está trayendo es muerte a su paso, porque el hombre no puede dar vida, el hombre no puede dar paz, el hombre no puede dar prosperidad, el hombre no puede dar inmortalidad, porque el hombre está destinado a morir. El hombre está destinado a morir. Y el hombre solamente va a dar muerte. Entonces, la gente absurda totalmente, poniendo su confianza en los hombres. Y los hombres hasta el día de hoy han traído ruina y muerte, enfermedad y muerte, decadencia moral y muerte, decadencia espiritual y muerte, decadencia económica y muerte. Los hombres no pueden dar vida. Los hombres no pueden dar vida. Los hombres no pueden levantar a los demás de la ceniza. El hombre, el ser humano, los poderosos, los gobiernos mundiales no dan vida. Están por ellos, ojalá se extinga el 50% de la población, o peor, tienen los pensamientos de Thanos.
tienen pensamientos de que quieren destruir a la población. Hay gente que se reúne todos los años en enero. Hay gente que se reúne para ver qué le puede hacer a la población mundial. Hay gente que se reúne a planear guerras, a planear conflictos, y ahora la tienen más fácil, porque ahora tienen controlada a la gente por las redes sociales y creen que hay una lucha entre derecha e izquierda, entre buenos y malos, entre aquel que tiene razón y este que no tiene razón, y tienen al pueblo dividido y cautivado en que le han hecho depositar la confianza en hombres que supuestamente tienen diferentes bandos, y lo que los están es esclavizando, porque todos son iguales, todos tienen un mismo fin y un mismo propósito: levantarse para impartir muerte en los pueblos del mundo. Eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer contigo. Al político que te habla de paz, al político que te habla de amor, al político que te habla de prosperidad, él no quiere eso para ti, solamente quiere tu destrucción. Si no te puede eliminar, te tiene que mantener esclavo. Te tiene que mantener opinando acerca de los países que ni siquiera saben quién eres tú. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos en estos momentos? ¿Sabes cuál es el problema tuyo? ¿Sabes cuál es el problema de los evangélicos? ¿Sabes cuál es el problema de los católicos? ¿Sabes cuál es el problema de los ateos que se burlan, que presentan argumentos estúpidos, que se burlan de la palabra de Dios, que blasfeman, incluso se le dedican páginas y libros a un Dios que supuestamente no existe? ¿Sabes cuál es el problema de esos ateos? Que se van a morir, que no van a poder detener la muerte, que no importa si cumplen 100 años, no importa si cumplen 60 años, se van a morir. No importa si el político tal habla mucho, no importa si el analista tal habla mucho, no importa si se levanta fulano diciendo que es el iluminado, se va a morir. Porque la muerte entró a todos los hombres. La muerte entró al planeta desde Adán. Todos mueren. Mira a tu alrededor. Mira, los amigos que ya tenías antes ya no están. Conozco personas que tuvieron muchos planes en la vida, personas que tenían muchos sueños e ilusiones. Los conocí y ya no están, murieron. Personas que no deberían estar muertas, murieron. De 20 años, 22 años, 23 años, 24 años, 25 años. Una tarde estaba riendo y a las 2 horas muerto. Una noche estaba bailando y al rato muerto. O incluso en medio de un baile, un amigo mío me contó que él estaba predicando una campaña evangelística en un lugar hace tiempo. Y cuando estaba terminando de predicar, vio a dos jóvenes, a dos muchachas en medio de la campaña y las señaló y les dijo: mira, Cristo te ama, sálvate, arrepiéntete, ven a Cristo, ven a los pies de Dios. Y una de las muchachas se echó a reír y agarró a la otra y se fueron a más adelante, que había una fiesta, una rumba, que había un negocio y ahí podían bailar. Dice él que al otro día una de las jóvenes llegó llorando, a arrepentirse. ¿Y sabes por qué llegó esa sola joven llorando a arrepentirse? Porque dicen que entraron al local donde fueron a bailar y su amiga comenzó a bailar y ahí se le acabó la vida, le dio un infarto, se desmayó y murió. ¡Hey! Estás caminando, estás corriendo mucho, pero se te puede acabar la vida en cualquier momento. Fulano prendió el carro, chocó, o fulano prendió el carro y atropelló a alguien.
fulano contento con su moto, padres que le han regalado la moto a su hijo, menor de edad incluso, que les hayan entregado es la muerte. Y han muerto de manera estúpida. Hay gente que ha muerto de manera estúpida. Incluso en estos días, hoy me estaba acordando un señor, me dijo, ¿te acuerdas de un muchacho aquí en mi pueblo que asesinó a su hermanito porque su hermanito no quiso hacer un reto viral con él? El mundo está totalmente podrido. El mundo está totalmente podrido y solamente tenemos a una iglesia enferma que no se acuerda de que el creyente también se va a morir. Y si acaso llegará la presencia de Dios a darle cuentas por su misericordia, si acaso. Los políticos se levantan, planean, dicen que van a hacer esto, que van a hacer aquello. Yo conozco a un político, conocimos a un político que decía que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y después y que viejito se iba a ir a una hamaca a dormir, a ver lo que hizo con su país. Maldijo a Israel y se murió. Todo el mundo sabe de eso. Eso no es algo que me esté inventando yo. La muerte no respeta posición política. La muerte no respeta posición económica. La muerte no respeta si eres pobre, si eres rico, si eres profesional, si eres analfabeta, si tienes un iPhone, si tienes un Nokia, si tienes un pote. La muerte no te respeta ni a ti, ni a tu papá, ni a tus hijos, ni a tus abuelos, ni a tu novia, ni a tu esposa, y mucho menos a ti. La gente piensa que no se va a morir. Y estamos aquí a través de las redes sociales, porque muchos de ustedes no pueden salir a la calle sin mirar su teléfono, porque muchos de ustedes no pueden estar tranquilos en sus trabajos si no tienen el teléfono en la frente, porque muchas de ustedes no pueden hacer la tarea bien si no tienen el teléfono. En este momento detente a pensar qué va a pasar contigo a lo que mueras, porque la Biblia enseña que cuando uno muere no deja de existir, sino que pasa a otro ámbito, sino que pasa a otro lugar, y no se llama purgatorio. O es el cielo donde mora Dios, o es el infierno, o el inframundo, o el Hades, o el Seol, como le quieran llamar, donde las personas impías que desobedecieron a Dios son atormentadas en una llama de fuego, según Lucas capítulo 16. La gente cree que no se va a morir. Hay gente que ha estornudado y se ha muerto. Yo me acuerdo de un actor, él se llamaba Eduardo Palomo. Estaba en una reunión en un restaurante. El famoso Juan del Diablo hizo una novela que se llamaba Juan del Diablo, era el papel que hacía él. Y en pleno apogeo, 40 años, con fama, echaron un chiste en la mesa, se echó a reír, se recostó y no se levantó más. Murió en ese momento. Y dirán algunos payasos, murió contento. No, pasó a otro lugar, donde muchos no quieren estar. Muchos están acumulando riquezas, peleando y buscando el poder. Incluso hay gente que hasta en su propia iglesia está buscando un liderazgo que ni Dios le ha dado, ni le pertenece. Incluso hay gente en congregaciones peleando con su pastor, peleando con su pastora, porque quieren quitarles el lugar, porque no se atreven a fundar una iglesia o a fundar, si tienen un ministerio, lo que quieren es robarle el trabajo a otros, robarse lo que no es de ellos.
ni siquiera de evangelizar, ni siquiera de poner a funcionar su ministerio, sino planes de dividir la iglesia, planes de que su pastor ojalá caiga para ellos tomar el poder, porque no están pensando que en cualquier momento se van a morir. Predicadores que mienten, predicadores que engañan, predicadores que ultrajan, predicadores que estafan a fuerza de profecía forzada, piensan que no se van a morir, piensan que la muerte no los va a visitar. Incluso hay personas y países que hacen pacto con la muerte. El Señor les dice: yo anularé vuestro pacto con la muerte, porque viven bajo un engaño terrible. Hebreos 1:11 dice que todos perecerán, todos morirán, todos perecerán, y el único que permanece es el Cristo de la gloria. Otros quieren controlar el mundo y lo dicen de una manera descarada, pero todos ellos se envejecerán y morirán. Tendrán accidentes, se resbalarán, cruzarán la calle, mirarán y ya no estarán. ¿Dónde están los malos de la historia? ¿Dónde están los ateos? Se levantan y se levantan, pero desaparecen. ¿Dónde están los fanáticos religiosos del Islam? ¿Dónde están los nazis? ¿Dónde están los comunistas? ¿Dónde están esos? Están muertos. Y así la muerte ha pasado a los hombres. La muerte no respeta al capitalismo. La muerte no respeta a la derecha. La muerte no respeta a la izquierda. La muerte no respeta a nadie. Todos perecerán, dice la Biblia. Hebreos 1:11. ¿Y sabes qué? Yo me puedo morir aquí predicando. ¿Sí? No, mira, estaba predicando sobre la muerte y está. Tú te puedes morir después de este mensaje. Te puede pasar algo. O lo lamentable, que te traigan una mala noticia de un familiar. El mundo está perdido. El mundo está acabado. Me da tristeza, me da lástima gente que está segura que no se va a morir. Está segura que no le va a pasar nada. Incluso gente que dice: si Dios existe, que me caiga un rayo, pero si te vas a morir, esto no es señal. Si Dios existe, que me atropelle un carro, que si Dios existe, que me pase esto. Por favor, ya estás destinado a morir. Ya estás destinado a ser atormentado si no tienes un corazón arrepentido. Juan dice en Apocalipsis capítulo 20 que vi los muertos grandes y pequeños. A todos los muertos los vio. Quiere decir que morir no te hace desaparecer del universo, sino que te lleva a otro lugar. Jesucristo venció la muerte. Apocalipsis capítulo 1. El que estuvo muerto y vivió y ahora vivo para siempre, dice el Señor Jesús. Jesús venció la muerte, resucitó al tercer día para darnos vida y una vida abundante. Deberíamos vivir una vida de arrepentimiento que el Señor Jesús nos pudo dar. Como dice Efesios capítulo 2, verso 4 y verso 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El único que venció la muerte se llama Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea, crucificado por el Imperio Romano, por los principales de los judíos, pero resucitó al tercer día
para darte vida a ti y para darme vida a mí. Escapa de la muerte, porque te vas a morir. Escapa de la condenación eterna. Escapa del fuego del infierno. Y solamente la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. Él te quiere dar vida, porque la muerte está en ti, no sobre ti, está en ti. Tu cuerpo nació para morirse. Mi cuerpo, esta carne, que la rayamos, que la desordenamos, nació para envejecer y morirse, si es que llegamos a envejecer. Pero ahí está. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y pasarás de muerte a vida si crees en lo que Jesús hizo por ti en aquella cruz. Si te detienes un momento a pensar, si te detienes un momento a recapacitar, el problema de hoy que nadie está pensando que se va a morir. El celular, las redes sociales, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor a la vanidad, el amor a tener casas, planes, como dice Santiago en el capítulo 4, todo el mundo planea, todo el mundo dice mañana voy y practicaré y negociaré, en vez de decir mañana voy a hacer esto, pero si Dios quiere lo haré. Tienes que detenerte a pensar qué es lo que Dios quiere para ti. Tienes que detenerte a pensar. Y voy a hablar por Dios porque la Biblia lo dice. Dios no quiere que nadie se pierda, ni los que se burlan de Él, ni los que lo maldicen, ni los que viven una vida que dicen, yo sí creo en Dios, pero viven como un ateo. Ni la estupidez de los que practican ideologías de género. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, que todos nosotros procedamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibir el perdón de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que cuando aún nosotros estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Putin no puede tener vida eterna. Trump no puede tener vida eterna. Xi Jinping no puede tener vida eterna. La Unión Europea no puede tener vida eterna. Estados Unidos no puede tener vida eterna. Venezuela no puede tener vida eterna. Y no pueden dar vida eterna. Solamente Cristo Jesús puede darte la vida eterna. Mañana seguiremos hablando de algunos aspectos de la muerte, si el Señor nos lo permite. Si el Señor nos lo permite. Estamos también en La Grita, Estado Táchira. Quien quiera compartir con nosotros la palabra de Dios, se puede comunicar a nuestras redes sociales, a nuestro Messenger. Queremos que la salvación de Dios entre a tu corazón, que la salvación de Dios, la salvación de Cristo entre a tu hogar, entre a tu vida. Deseamos que la palabra de Dios produzca vida en tu corazón. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Bendice a las personas que nos han escuchado en esta hora. Gracias, Padre Santo. Amén. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde.